La imagen que están viendo en este momento es el mapa Multiversity creado por Grant Morrison para establecer una representación coherente de los diversos reinos y capas de la cosmología de DC. A pesar de esto, la realidad es mucho más complicada, pues esta industria ha sido escrita por cientos de escritores a lo largo de sus casi 90 años de historia, y varios de los autores que han tomado el orden de la cosmología han canonizado iteraciones muy distintas e incompatibles de la misma en general. Las siguientes secciones definirán las principales cosmologías de DC Comics, caracterizadas más que nada por su autoría. Antes de comenzar, veremos algunas estructuras básicas de esta cosmología que no muestran diferencias significativas entre los escritores y que sirven como punto de partida para lo que veremos después. El microverso es la fundación subatómica de toda la creación, un universo cuántico desde el cual es posible observar el tejido de la realidad como una espiral fractal. El microverso es la base de toda la realidad, por lo que si es destruido, todo lo que está por encima de él también lo será. Al ser la base de toda la realidad, el microverso está conectado con el multiverso, lo que permite el viaje en el espacio entre mundos paralelos. Los universos de DC son las conocidas tierras. A lo largo de los años, se ha escrito varias veces que estas tierras/universos tienen un tamaño infinito. En algunas historias se describe que el universo tiene una mitad y una expansión infinita, pero lo más probable es que esto se refiera apenas al espacio observable del universo, no a su totalidad. En este espacio observable, el universo se expandió por 60 trillones de años luz, con un radio de 100 trillones de años luz. Una idea utilizada para afirmar que los universos no tienen un tamaño infinito, es el hecho de que el muro de la fuente es el límite de todos ellos, lo que significa que los universos tienen un fin. Esto estaría bien, si no fuera por el hecho de que el muro de la fuente se extiende más allá del infinito, por lo que el hecho de que los universos sean infinitos en tamaño no genera contradicciones con el muro de la fuente, ya que este no se limita a la infinitud de los universos. El metaverso es un universo que no forma parte del multiverso, el cual reacciona a sus constantes cambios, dando posibilidad a una infinidad de mundos paralelos, 52 universos, ningún universo, y multiversos oscuros. El metaverso está formado por las ramificaciones de la realidad, contenidas dentro de un sistema cuántico en el que cualquier evento, ya sea desde partículas subatómicas hasta galaxias, genera un número infinito de realidades a cada instante, los momentos hipotéticos que no suceden. Cada evento y no evento genera innumerables realidades dentro de la realidad cuántica que es el metaverso, un número infinito de realidades oscuras. Debido a lo anterior, el metaverso incorpora todos los eventos de la continuidad principal de DC. El multiverso tal como lo conocemos se basa en la idea de múltiples universos paralelos que existen como un agrupamiento más allá de una sola realidad singular. El concepto de multiverso en DC comenzó como un reflejo de la voluntad de los fanáticos, y lo que llevó a su fin también fue la voluntad de los fanáticos.
El inicio del multiverso empieza con una sola tierra, un solo universo, que se dividió, y dio lugar al multiverso de infinitas tierras separadas por un patrón vibratorio. El multiverso está separado a través de vibraciones, donde todos los universos coexisten en el mismo espacio físico en diferentes frecuencias, lo que significa que todos los infinitos universos comparten el mismo espacio-tiempo. Las tierras que eran consideradas como universos propios, es decir, con sus propias dimensiones, no participaron de la crisis. Al comienzo de la creación, la mano generó el Big Bang, creando en ese acto todas las nociones de espacio y tiempo, y todo esto se consolida en un universo infinito. Este universo se desarrolla y el proceso evolutivo culmina en la primera raza, que se forma en los guardianes, y ellos estudian la naturaleza del cosmos. Uno de los guardianes, Krona, tiene la idea de volver al principio del tiempo, en el momento en que la mano genera todas las cosas, y él, como una anomalía que afecta la pureza del universo singular e infinito, hace que ese prisma se multiplique infinitamente. Es decir, el multiverso y el primer universo es el mismo espacio-tiempo general, pero las infinitas dimensiones se esparcieron por este vibrando a diferentes frecuencias. El monitor está conectado a todos los universos de materia, mientras que el antimonitor está conectado a la antimateria. El espectro explica que el plan del antimonitor era retroceder en el tiempo antes de que el universo se dividiera y se expandiera, alterando la línea de tiempo para que solo existiera el universo de antimateria. El antimonitor explica que retrocedió en el tiempo para alterar la línea de tiempo y así destruir toda la materia positiva que pudiera existir. Con el regreso del antimonitor en la origen del tiempo, este destruyó casi toda la materia positiva existente, donde antes había infinitos universos de materia positiva separados por vibraciones, ahora solo había un único universo. Como se explica en la crisis, la naturaleza del multiverso se alteró en su origen, y con la alteración de la línea de tiempo, la naturaleza del tiempo se volvió más lineal y consistente, existiendo un solo universo y un pasado, presente y futuro. Todo esto concluye que el multiverso regular es un único espacio-tiempo. Como dato extra, muchos argumentan que las cosmologías y los personajes de Marvel y DC se escalan entre sí a través de crossovers, pero no es como si Marvel existiera en DC y viceversa. Hay un universo particular que comparte héroes para ambas editoriales, pero esta tierra está desconectada de Marvel y no tiene scaling con DC. Algunos podrían decir que el multiverso regular sí sería un conjunto infinito de espacio-tiempos 4D separados entre sí, según los scans que están viendo en pantalla. Explicaré el por qué ambos no sirven. Con el primero, la pre-crisis tiene numerosas fases con múltiples autores diferentes escribiendo muchas cosas, es la fase más confusa de DC, y por mucho que se mencionen infinitos mundos / dimensiones, cada uno conteniendo su propio espacio y tiempo, esto no se adapta a la cosmología convencional de DC en la crisis en tierras infinitas. Entonces, puede haber cosmologías de infinitos espacio-tiempos 4D en la pre-crisis, pero la idea en sí que sigue DC en la línea principal no es esa, sobre todo porque debemos considerar que el evento de Crisis en Tierras Infinitas cubre todos los títulos de DC, siendo el evento más importante de la industria. La historia principal se centra en el hecho de que las tierras / mundos paralelos están separados por vibraciones, pero compartiendo el mismo espacio y tiempo. Y efectivamente las tierras tienen sus propias historias, ya que cada una existe en su propio plano vibratorio, pero esto no significa que su espacio y tiempo no sean compartidos. Si aún queda alguna duda al respecto, el propio Flash, al cruzar la brecha vibratoria entre su tierra y la otra, explica que dos objetos pueden ocupar tanto el mismo espacio como el mismo tiempo si vibran a velocidades diferentes. En cuanto al segundo scan, este no prueba la existencia de más de un espacio-tiempo. De hecho, los limbos dentro de los reinos citados en la scan solo son realidades de bolsillo dentro de las tierras donde los héroes eran atrapados regularmente. Mundos dentro de mundos no es algo que pruebe la existencia de una o más líneas temporales cerradas, ya que las tierras coexisten en el mismo espacio físico. El planetario de mundos es la estructura en la que se encuentra el actual multiverso después de la crisis en tierras infinitas. A diferencia del anterior multiverso, el planetario de mundos es una estructura finita con apenas 52 universos, en lugar de infinitos, vibrando en el mismo espacio físico, siendo apenas el multiverso local. Muchos creen que tal estructura contiene infinitos universos, pero esto es falso. A pesar de que ya se haya dicho que existen infinitos universos y no solo 52, tales universos no están contenidos en el planetario. Aclaremos el porqué.
El planetario de mundos fue creado debido a una realidad del hipertiempo que se ramificó y se dividió en 52 realidades, tanto que los infinitos universos del hipertiempo existen fuera de los 52 universos. Y esta realidad que se dividió en 52 universos fue sellada por los monitores para evitar que se ramifiquen aún más, hasta por eso el número de monitores corresponde al número de realidades. Básicamente, el planetario de mundos solo tiene 52 realidades / tierras dentro de su frecuencia expansiva, pero finita. Las infinitas tierras de DC provienen del multiverso de la precrisis, no al actual. Estas tierras no forman parte del planetario, pues incluso en la capa más alta del multiverso, la esfera de los monitores, lo único que está embotellado allí es el multiverso con sus 52 tierras, consideradas como toda la creación. Por eso mismo la creación en el Overvoid es el tubo azul donde están embotelladas las 52 tierras. Cualquier mención sobre el multiverso ser infinito no se refiere al planetario, sino al multiverso anterior a la crisis, a un multiverso que no forma parte de la cosmología de Morrison, o al multiverso de posibilidades que, en este caso, son ramificaciones del hipertiempo, o las realidades oscuras del metaverso. Algo no relacionado, que sin embargo me gustaría aclarar, es que aunque DC ya ha usado el término megaverso, la idea de megaverso dentro de DC no es una colección de multiversos, sino de universos que conforman una franquicia única de posibilidades. Por ende, esto no es relevante para la cosmología como muchas personas piensan que es. Ahora, después de haber aclarado que el planetario solo tiene 52 universos, podemos continuar con la cosmología. La Speed Force es la fuerza cósmica que da movimiento a la realidad. Debido a que está siempre en movimiento, es una fuente de energía infinita que abarca el flujo de tiempo del multiverso. Es la energía cinética entre el presente y la barrera del tiempo, existiendo en cada dimensión, universo y época, tocando cada parte de la realidad y separando el plano material de los reinos metafísicos que veremos en breve. El Wonderworld es el límite del planetario de mundos y existe al mismo nivel de la Speed Force. El Wonderworld fue creado por los nuevos dioses como los seres que protegen la última frontera del universo conocido, siendo la frontera del espacio y del tiempo. Sin embargo, fuera del Wonderworld aún existe espacio y tiempo, y esto se prueba por la naturaleza de la velocidad que todavía está presente en estos reinos, y es tal que si aceleras lo suficiente puedes ascender a los reinos fuera del espacio-tiempo. Para ascender a estos reinos exteriores al espacio-tiempo, necesitas moverte lo suficientemente rápido para romper el límite del muro de la Speed Force, que es la velocidad de la luz, mientras que los reinos por encima de él se mueven más rápidos que la velocidad de la luz. La esfera de los dioses es el plano metafísico más allá del espacio-tiempo y que existe fuera del multiverso material. A continuación veremos sus reinos representados en el mapa de Morrison. Nueva Génesis es el hogar de los nuevos dioses, donde los universos del planetario existen como meras burbujas, y el multiverso regular solo es comparable en tamaño a las verdaderas formas de los dioses. El reverso de Nueva Génesis es Apocalipsis, gobernado por el dios tiránico Darkseid. La Tierra del Cielo es el lugar en el que residen los dioses de diferentes mitologías, moldeados por las creencias colectivas del sueño, donde forman sus propios panteones y mitos de creación, todos los cuales son correctos. El reverso de esta es el inframundo, donde residen los dioses oscuros y los infiernos de todas las mitologías. El inframundo también se conoce como la zona fantasma, un universo descrito como infinito y sin límites, y que sirve como una membrana / portal desde el multiverso regular al multiverso oscuro. El cielo es para donde van las almas de los justos e inocentes cuando mueren. Si un alma no merece ganarse un lugar en el cielo, esta será enviada a reencarnar. El infierno es el reflejo oscuro del cielo, en el que la noción de distancia es irrelevante, incluso desde la perspectiva de seres como Lucifer y Morfeo. Allí las almas de los pecadores que transgredieron contra lo que creían ser correcto son enviadas para ser torturadas por la eternidad. Hay más de un cielo y un infierno en la creación, ya que para cada alma hay un cielo o un infierno personal.
Sueño es el plano del inconsciente colectivo que engloba cada esperanza, miedo y creencia de los habitantes del multiverso material, siendo el dominio de Morfeo. Todos los dioses nacen en el sueño y eventualmente regresarán a él para morir. El reverso del sueño es la pesadilla, también gobernada por Morfeo y siendo su parte oscura. El limbo es el lugar al borde de la memoria inmateria en el universo de DC, una memoria viva e inmaterial. Es para donde van los personajes olvidados de los cómics sobre los que ya no se escriben historias. Este lugar carece de historias, y es el último puesto de la existencia. Según Grant Morrison, el limbo es la zona donde los autores de DC Comics envían personajes, historias y lugares cuando están escritos fuera del canon, o que han sido dejados de lado. La esfera de los monitores es la dimensión más importante dentro de la cosmología de Morrison, un reino arquetípico y fundamental donde todo es más profundo, más significativo, donde la forma y el significado se rinden al Overvoid, y donde todas las cosas están hechas de puro pensamiento. En este plano reside Nil, lugar donde gira arriba el multiverso, sirviendo de piedra angular que lo contiene. Desde el cielo, las capas del multiverso se vuelven más arquetípicas y se acercan cada vez más al Overvoid, siendo Nil la punta de las cosas. El muro de la fuente es el límite del mismo pensamiento, un reino extradimensional y infinito más allá del espacio-tiempo de toda la creación, que se extiende y se separa del Overvoid y contiene todo el mapa del multiverso, incluida la esfera de los monitores. Es importante señalar que no había un muro de la fuente en Superman Beyond porque este fue destruido en la muerte de los nuevos dioses, un evento que precede a la crisis final, y es por eso que Mandrake cayó directamente al Overvoid cuando estaba en la punta de Nil. Antes de continuar, debo mencionar que la muerte de los nuevos dioses es canon, el mismo Grant Morrison lo confirma indirectamente. El hipertiempo es el plano que existe más allá de los límites del espacio-tiempo, siendo la gran red interconectada de todas las líneas temporales, poseyendo un número infinito de mundos paralelos, variaciones y ramificaciones no lineales, estando fuera de los límites del multiverso. Todas estas líneas de tiempo divergen de las existentes, creando nuevas realidades y a veces superponiéndose con otras antes de volver a divergir. Debido a esta estructura, todo en DC Comics restringido a una variación de tiempo puede considerarse canon, ya que el hipertiempo abarca los medios de DC como una dimensión temporal superior. El hipertiempo es la propia quinta dimensión, tiene 3 dimensiones de espacio, una de tiempo y otra de tiempo superior, que es el propio hipertiempo, en el que los seres de abajo tienen menos sustancia que las sombras, siendo un plano dimensionalmente superior. Esta dimensión del tiempo también se llama tiempo cúbico, que es perpendicular al tiempo plano y ve todo abajo como bidimensional. De hecho, veamos lo que dice Grant Morrison al respecto. You've got this beautiful model of comic books as a concept, as this two-dimensional plane with all these timelines running, crossing over one another. And then I thought, and obviously above that, taking the metaphor of the geometry higher, you would have cube time. And in cube time are people like us who are able to look down on plane time, where all the comic book universes are, from a higher dimensional perspective, which then allowed me to imagine hypercube time, which would be the kind of entities I was talking to you about from the Kathmandu experience, looking down on our space-time as the same flat surface where they can see future, past, present simultaneously. La quinta dimensión es la encarnación directa de la imaginación, la sangre del multiverso, es decir, el sangrado. La quinta dimensión es una dimensión superior más allá de los ejes del espacio que conocemos, y si bien abarca el multiverso, tampoco se limita a este, existiendo fuera de sus límites. Esta dimensión permite el acceso a todo el mapa multiversal según un vídeo oficial de DC, que dice que el sangrado de la Casa de los Héroes abarca todas las capas del multiverso desde la quinta dimensión. Multiversity #1 is out today, and it's just a fleeting glimpse at the most ambitious world-building project this side of New Genesis. DC was giving away this map at Comic-Con, and it is loaded with secrets. But guess what? We're here to give you a guided tour.
The map of the multiverse is a pleasant rainbow-colored sphere that will kindly melt your brain right out of your ears. The Orrery of Worlds is a plane of existence that contains the multiverse of 52 Earths all occupying the same space, but vibrating at different frequencies. At the center is the Rock of Eternity, home of the wizard that bestowed Shazam with his power. Also, the House of Heroes, a kind of cosmic base of operations which gains access to all the layers of the multiverse as it rotates through the fifth dimension. It acts as a sort of El sangrado es el espacio que rodea a los 52 universos del multiverso local, donde vibran a diferentes frecuencias mientras ocupan el mismo espacio físico. El sangrado emana directamente de la quinta dimensión, conectando todo el multiverso. Básicamente, el mapa de DC está formado por branas que aumentan sus vibraciones con cada capa superior alcanzada, y el sangrado es el burg/hiperespacio de ellas, un espacio de dimensión superior, la quinta dimensión. En la edición número 4 de La muerte de los nuevos dioses, el sangrado se describe como el área entre las capas de la realidad. Sin embargo, lo mejor está en los siguientes capítulos del mismo cómic, cuando en el momento en que la máxima ola divina de la fuente bañaría a la creación, se utiliza el sangrado como sinónimo de ese cataclismo cósmico que borraría todo el inconsciente colectivo de los dioses, lo que significa que el sangrado en su mayor emanación cubre el muro de la fuente y es un derivado de la fuente. La quinta dimensión y el sangrado son los puntos más altos del mapa y de la cosmología en su totalidad, cubriendo todo el mapa y siendo superados únicamente por Dios y por algunas estructuras específicas que veremos en la cosmología de Snyder. Más allá del muro está la misma fuente, la entidad adorada por los nuevos dioses como el origen de toda la creación. La fuente es un ser desprovisto de límites, espacio, tiempo, principio y fin. Toda la existencia existe dentro de la mente de la fuente como un mero sueño. Además de la fuente, hay un vacío en blanco donde todo el multiverso crece como una imperfección dentro de él, el Overvoid. Tanto la fuente como el Overvoid existen en el mismo nivel de existencia y se aluden como el mismo ser, siendo opuestos e iguales, donde los conceptos no existen, y donde todas las dicotomías desaparecen y se resuelven en unidad, que contiene todos los conceptos y dualidades de la creación como el concepto supremo. Dios es la conciencia budista que abarca todo y marca toda posibilidad existente. Hay otros reinos de DC que no fueron mencionados, como la Roca de la Eternidad, la Casa de los Héroes, los Reinos Elementales, el Parlamento de Mundos, etc. No los mencioné porque estos planos están más relacionados con la terminología de DC que con su cosmología. Este análisis como tal se ocupará apenas de lo que es importante para comprender la escala y la magnitud de la cosmología, y no considerará una lista exhaustiva de todos los reinos menores que han aparecido. Además, ustedes pudieron notar que en ocasiones he usado scans de la cosmología de Snyder para la de Morrison, y también he puesto algunos scans que no son parte de esta cosmología. La razón de esto es que, como mencioné al principio, Morrison creó el mapa del multiverso para darle cohesión a la cosmología de DC, que ya era bastante confusa, por lo que incluyó estructuras en el mapa que él nunca trató a profundidad como en la cosmología de otros escritores, siendo estas estructuras en su mayoría algunos planos de la esfera de los dioses. Por eso, lo justo fue incluir scans de otras cosmologías para que pudiesen entender mejor el mapa, pero les aseguro que no cambian el tamaño de la cosmología de Morrison. Dicho esto, la cosmología de Grant Morrison es un mapa multiversal muy complejo y lleno de capas 4D, siendo el hipertiempo, la quinta dimensión y el sangrado lo que las abarca por completo como una dimensión superior, culminando en un cosmo de 5 dimensiones. Esta cosmología sigue en gran medida a la de Morrison, con algunos ajustes de estructuras y ciertas adiciones. Mencionaré apenas los cambios más importantes en la cosmología y sus respectivas adiciones, para evitar repetir estructuras de las cuales ya hablé anteriormente.
La esfera de los dioses en esta cosmología está ligada a las ideas y creencias de los mortales, siendo una esfera de magia que lo abarca todo y que rodea a la creación hecha de pura posibilidad. Los reinos de la esfera de los dioses se denominan ficciones, haciendo referencia a su conexión con el inconsciente colectivo, que manifiesta la divinidad a través de la creencia. La magia es el poder fundamental de la creación, y está conectada a todos los aspectos de la existencia. Destruir la magia es equivalente a destruir a la creación / multiverso material junto con ella. El inconsciente colectivo es la forma colectiva ideal de creencia mortal de la que nacen todos los dioses y reinos divinos, y de esta manera los reinos de la esfera de los dioses son vistos como ficciones del inconsciente colectivo, todos moldeados por la imaginación y las creencias colectivas de la humanidad. La diosa Hécate es la encarnación del inconsciente colectivo y es la creación misma, con la cresta del inconsciente estando situada por encima de la esfera de los dioses. El hipertiempo de esta cosmología también es una abstracción que abarca una infinidad de líneas de tiempo, además de abarcar por completo la esfera de los dioses y sus respectivos residentes en una variación de tiempo por encima del multiverso regular. El omniverso está compuesto por las continuidades multiversales que simultáneamente preserva el hipertiempo. Es bueno aclarar que Scott Snyder no comparte la misma visión del hipertiempo que Grant Morrison. Este hipertiempo es solo una colección infinita de universos y líneas de tiempo, en lugar de un concepto metaficcional completo. Esto se debe a que el hipertiempo dentro de esta cosmología tiene el mismo grado de importancia que el omniverso, al que se denomina el espacio, mientras que el hipertiempo es el tiempo. Por tanto, no es lo mismo hipertiempo que el de Morrison, sino una versión inferior ajustada dentro del mapa, o sea, una estructura 4D. La Speed Force es el límite de todo el espacio-tiempo del multiverso que atraviesa el sangrado, es la última barrera antes de los reinos metafísicos, siendo el primero de estos el Arrowverse. En esta cosmología, la Speed Force abarca la totalidad del omniverso, y su energía permite a los velocistas colapsar el mismo hipertiempo, además de poder afectar a Nueva Génesis, uno de los planos de la esfera de los dioses, haciendo parecer que es una energía proveniente del muro de la fuente. Por ende, aquí ya no se limita solamente al multiverso material como en la cosmología de Morrison. Al igual que con la cosmología de Morrison, el sangrado de esta cosmología abarca todo el mapa. El sangrado es el espacio que permite el acceso a toda la superestructura multiversal hasta el muro de la fuente, y se describe como la encarnación simple de la misma fuente. La quinta dimensión fluye en todos los reinos y abarca todo el mapa, y cuando Mixi elimina la imaginación, el arte de los cómics en sí se reduce a simples bocetos. Sin embargo, en esta cosmología la quinta dimensión está por debajo del muro de la fuente. Mixi mencionó que si se rompiera el muro de la fuente, podría hacer un portal a la sexta dimensión, lo que significa que la quinta dimensión está por debajo de ambas. La sexta dimensión es una dimensión divina considerada el plano más alto de la existencia, situada en la cima de todo, más allá de la imaginación y el tiempo, el lugar de lo imposible y el reino final más allá de todos los planos del mapa del multiverso, donde fue diseñado y puesto en marcha. En este lugar Perpetua creó sus hijos desde el mismo Overvoid, lo que significa que comparte el mismo nivel de existencia que este. El multiverso oscuro es la contraparte oscura del multiverso, replicando toda su estructura. Dentro de él, cada acción, decisión e historia que no debería existir crea un nuevo universo, sirviendo como una versión retorcida de la mecánica cuántica. El multiverso oscuro no solo sirve como la contraparte oscura del multiverso regular, sino de todo el mapa del multiverso y sus respectivos planos. Un ejemplo es el otro lugar, que es la versión oscura de la esfera de los dioses. Todo el mapa del multiverso es un acuario, y el multiverso oscuro es el océano. Tal estructura no es parte del plan de Perpetua, está separada de la sexta dimensión y es un peligro para ella.
el muro de la fuente de esta cosmología separa el omniverso mayor, introducido aquí, del vacío, el Overvoid. Los encargados de gobernar y administrar cada uno de los infinitos multiversos que existen en el omniverso mayor, y que flotan en el vacío, son las manos, seres de la misma raza de Perpetua que crearon el multiverso. Dios es la fuente y la presencia, respectivamente el Dios de los nuevos dioses y el Dios de los arcángeles. Ambos están por encima de toda la jerarquía cósmica ya mencionada. No mencioné a la presencia antes, y no mencionaré al Overvoid ahora, pues quiero presentar la idea original de DC acerca de Dios, la cual se encaja aquí. La idea original de Dios dentro de DC es que después de comprender cómo se constituye la realidad, te transformas en un ser de puro pensamiento y simetría, y asciendes más allá de todos los obstáculos, donde Dios existe expresando su divinidad y creando todas las cosas y maravillas, con un simple suspiro. La fuente, el Overvoid y la presencia, en conjunto, es la forma más común de expresar la idea de un Dios supremo dentro de DC, no por nada ellos son retratados como una misma entidad, a pesar de que en cosmologías diferentes. Dicho esto, el cosmo de Snyder es bastante similar al de Morrison, con la principal diferencia de tener la adición de una estructura de 6 dimensiones. Dentro de Vértigo, el concepto de sueños se basa en que la creación es maleable y que los sueños, creencias e historias de la humanidad, pueden cambiar la realidad y crear las deidades que ellos adoran. Este concepto se introdujo por primera vez en Sandman, un sueño de 1000 gatos, donde se dice que los gatos eran originalmente la especie dominante en la Tierra, bestias gigantes que se alimentaban de los humanos. Sin embargo, el sueño colectivo de la humanidad de un mundo donde los humanos gobernaran a los gatos alteró la realidad desde el principio, haciendo que los humanos fueran superiores a los gatos. Esto explica la afirmación de que la presencia fue moldeada por fuerzas externas, aparentemente las creencias e imaginaciones de la humanidad sobre el Dios cristiano. En Sandman se explica que los eternos existen como ideas mutables en la mente de los mortales, y cómo han tomado muchas formas a lo largo de la historia. En Overture se nos dice de manera explícita que esto se debe a los sueños y apenas a los sueños, que es lo que le da forma a los eternos. En Vértigo, el término creación se usa para designar el universo, como se demuestra con las creaciones rechazadas de las mansiones del silencio. Para Mike Carey, universo y multiverso son lo mismo, ya que ambos se utilizan para representar una totalidad, es decir, una creación. Esta creación, el universo, implica multiplicidad, como si fuera un multiverso. Algo que, para Carey, equivale a varios reinos o dimensiones. Puede parecer que esto prueba que los universos / creaciones de Vértigo son en realidad multiversos, y que cualquier hazaña universal en esta cosmología es de hecho multiversal, ya que, por ejemplo, la creación de Lucifer es un universo, y sin embargo la misma es tratada como un multiverso, una totalidad. Sin embargo, no es así como realmente funciona. Lo cierto es que Mike Carey no ve el término multiverso como un conjunto de universos, que es la definición básica de la palabra. Para él, multiverso culmina en la estructura de un universo, que se divide en diferentes niveles, dimensiones y reinos. Esto va de la mano con la creación de Lucifer, que se divide en diferentes niveles y reinos, como el plano físico, el cosmos, el espacio vacío de reinos, abstracciones y abominaciones, dimensiones incompletas similares al infierno, hasta llegar al vacío, el espacio más allá. Por lo tanto, las creaciones no son multiversos. Hay 3 creaciones principales, la de la presencia, la de Lucifer, y la de Elaine, que luego se combinó cuando ésta reemplazó a la presencia. La ciudad de Plata es el lugar que reside sobre el cielo, anterior a la creación y existente antes del primer amanecer, en la oscuridad anterior al tiempo. No es parte del orden creado de las cosas, no siendo ni el cielo ni el paraíso. Los residentes de este plano pueden mirar a toda la creación desde arriba, y la ciudad de Plata está separada de la misma por el vacío, de donde es posible mirarla desde arriba.
El vacío es la extensión infinita de la nada de la que surgen y desaparecen las creaciones. Solo los poderes demiúrgicos otorgados por Dios podrían crear un nuevo cosmos en el vacío. Y para crear su propio cosmos, Elaine tuvo que empujar la ausencia de espacio del vacío para llenarlo. Solo hay una creación presente y después de que termine, surgirá una nueva versión de esta, por lo que cualquier otra creación que se vea en el vacío es básicamente solo una versión de la misma creación, ya que el tiempo no tiene un significado real allí, todas las creaciones existen simultáneamente, como se ve cuando Lucifer voló al vacío con versiones de sí mismo de otras creaciones. El vacío es infinito y eterno, por ende, la porción de creaciones que lo llenan es igual a cero. Hay infinitos futuros / posibilidades, siendo cada uno una creación, como se mostró hace poco con los futuros de Lucifer siendo él de otras creaciones. A diferencia de las demás cosmologías, hablaré acerca de la terminología de Vértigo, principalmente de Sandman, ya que esta, además de ser un complemento a los elementos de su cosmos, también servirá para comprender mejor los conceptos ya presentados de su cosmología. Los Eternos son personificaciones antropomórficas de poderosas fuerzas naturales. Son manifestaciones humanoides de las verdades primordiales que constituyen todos los aspectos de la creación de la presencia. Son patrones, ideas, funciones de onda, etc., que abarcan y encarnan todo dentro de su idea / acción, y lo que vemos de ellos son simplemente aspectos de su naturaleza. Sin embargo, su influencia no se limita a la creación, cosa que veremos en breve. Del más viejo al más nuevo, ellos son destino, muerte, sueño, destrucción, deseo, desesperación y delirio. Solo indagaré sobre los tres primeros, los más viejos, los más importantes y los más poderosos. Destino nació incluso antes del comienzo de la creación, de hecho, estaba rastreando la palabra en su libro, antes de que se pronunciara en voz alta. Su libro no tiene una existencia separada de él, y ni siquiera Miguel podría quitárselo. El destino es el efecto secundario del acercamiento determinista de la presencia al acto de la creación. Su libro, dado por el Padre Tiempo, abarca todo lo que existe, existió o existirá en la creación / universo, incluyéndolo a él mismo, por más paradójico que suene. Los Basanos, seres creados para imitar el libro de destino, son el lente a través del cual se enfocan todas las infinitas posibilidades de la creación, poder que fue capaz de afectar a Lucifer. Destino no se limita a la creación, ya que ve todas las historias como ilusiones. Muerte es la encarnación de su referido concepto, y dado a que la vida y la muerte son equivalentes, la muerte también tiene poderes sobre la vida. No solo quita la vida a los seres vivos, sino de las ideas y los conceptos. Ella es la única de los Eternos que no está atada a su concepto dentro de la versión del universo / creación en la que se encuentran. Al final del universo, la muerte reclamará a Destino, el último ser vivo, y sobrevivirá al final de la creación. La muerte es la muerte de todas las cosas, y Lucifer declaró que la muerte es inevitable y que escapar al vacío y otras creaciones es solo posponer lo inevitable. Tanto es así que el mismo Lucifer puede morir, por lo que se limita a la muerte. Se podría decir que ella es la más poderosa de los Eternos. Morfeo es la encarnación antropomórfica del concepto de sueños, historias y todo lo que no es realidad. Él es tanto el Señor como la encarnación del ensueño, un lugar infinito donde habitan los sueños, cuentos y pesadillas, y para donde van los soñadores cuando están dormidos. La influencia del sueño no se limita al libro de destino, pudiendo llegar incluso a la ciudad de las estrellas, un plano más allá de lo real que existe en los reinos lejanos y en la actualidad. El sueño existe desde el concilio del primer círculo, y tiene múltiples aspectos que existen en un espacio por debajo y más allá del espacio, más allá de lo real. El sueño le da forma no solo a sus propios aspectos, sino también a todos los dioses, incluso a la presencia. Muchos dirían que los Eternos están limitados a la creación, debido a que el mapa del multiverso afirma que ellos existen en la esfera de los dioses, pero esto es falso.
El hecho de que se manifiesten allí no significa que su influencia no pueda llegar a los demás planos del mapa, ya que incluso se ve que Destino existe por encima de este, lo que demuestra que su libro abarca todo el mapa multiversal. Algunos podrían decir que esto es algo metafórico según el propio diseñador del mapa, quien definió el diseño del propio Destino en base a estos tweets suyos en pantalla. Sin embargo, esto es solo una mala interpretación de sus palabras. Lo que él quiere decir es que Destino no está literalmente encima del mapa en esa posición, porque todo el mapa está dentro de su libro, no debajo de este. La idea de que su libro abarca el mapa es algo que se presenta incluso en paneles que replican la visión del mapa, como en estos scans de los Eonius. A pesar de que, desde el punto de vista de Carey, la creación solo implica un único espacio-tiempo universal, desde el punto de vista de Morrison la creación que contiene Destino es de hecho un conjunto de universos, el mapa en sí mismo, por lo que sirve para escalar la influencia de los Eternos dentro de la cosmología de Morrison. Limitar a los Eternos simplemente por su posición en el mapa es incorrecto, ya que ellos son ideas necesarias para la creación como un todo, hasta el punto en que, por ejemplo, el propio robot de pensamientos, que existe en un plano situado por encima de la esfera de los dioses, todavía se limita al concepto de destino, así como el concepto de muerte, descartando la idea de que los Eternos se limiten a la esfera de los dioses. Noche y tiempo son los padres de los Eternos, y es su iteración la que ha hecho posibles todas las versiones del universo. Recordemos que en Vértigo universo significa toda la creación, por lo tanto, todas las versiones del universo no se refieren a realidades alternas, sino a otras versiones de la creación alteradas por los sueños, ya que el tiempo y la noche son anteriores a ese concepto. El Padre Tiempo fue quien le dio a Destino su libro. La Madre Noche es la verdadera oscuridad que está más allá del horizonte de eventos de una estrella negra sin sueños, vida, pensamientos, imágenes, emociones, etc., la ausencia total. La Madre Noche existe en las vastas extensiones del no espacio y el no tiempo, más allá de todos los horizontes de eventos. La presencia, Yahvé, es el Dios y Padre de todos los ángeles. Cuando Dios creó el universo, también creó a los primeros arcángeles, Lucifer, Gabriel y Miguel, y les dio roles. Miguel desencadenará el poder dentro de su corazón, Lucifer lo transformará en soles, y Gabriel impondrá forma y patrón en los mundos mientras se enfrían. Lucifer y Miguel fueron las primeras ideas de Dios, y según Uriel, la presencia eligió a Miguel como su segundo y, debido a esto, puede escribir el nombre de Dios en cada átomo de la creación. El multiverso dentro de la cosmología de DeMatteis consiste en infinitos universos, infinitas dimensiones paralelas, e infinitos planos de existencia a través del espacio y el tiempo, donde cada acción o decisión crea nuevos universos a cada segundo gracias a la teoría de muchos mundos de la mecánica cuántica. En las historias de DeMatteis, el inconsciente colectivo es la conciencia universal, la forma colectiva de las almas mortales, dividida en almas individuales a medida que emanan hacia el universo material. Es un mar cósmico de símbolos y arquetipos, sueños e ideas manifestadas, un reino de energía e imaginación donde las emociones son colores y los pensamientos texturas. Meros pensamientos y sueños en el inconsciente colectivo pueden crear universos enteros de la psique, que son más reales que el universo real. No hay tiempo ni espacio en el inconsciente colectivo, solo lo que la mente imagina por sí misma. En las historias de DeMatteis, el cielo es un plano superior de existencia, es más profundo, más verdadero y más cercano a Dios que el universo material.
Por ejemplo, el cuarto cielo de Indra es un lugar que no es un lugar, sino que trasciende el lugar, y un día que no es un día, sino que trasciende el día, siendo así un plano de existencia superior al universo material. Para cada alma en la creación hay un cielo personal, que en realidad es un universo entero. Es bueno aclarar que el infierno no es el opuesto del cielo, sino su reflejo que valida su existencia al ser parte del mismo sistema de creencias. Todos estos cielos son planos de la realidad, con diferentes niveles más allá de los cielos convencionales, destinados a dar consuelo a las almas de los muertos. Hay una jerarquía infinita de sueños que ven el sueño anterior como algo menos profundo, mientras que el sueño siguiente es ascendente e infinitamente más cercano al soñador divino. Eso sería una jerarquía de infinitas dimensiones superiores, ya que el primer sueño es el mismo universo. Cuando el espectro llevó a Robert para el cielo, este explica que el universo era un mero sueño en comparación, enfatizando que era algo nulo, irreal, inexistente. Y el hecho de acercarte cada vez más a tu verdadero yo, es la manera para ascender a niveles existenciales superiores en la metafísica que trabaja de Mattheis. Aquí, por ejemplo, Hal Jordan logra deshacerse de su yo limitado hasta alcanzar un nivel superior de existencia que trasciende su individualidad y se une a la unidad de Dios, el Logos. Aquí, el propio Nabu muestra que para llegar al mundo físico tuvo que llegar a un yo inferior, porque su verdadera esencia, la totalidad de su ser, no puede manifestarse en un nivel inferior. Otro ejemplo es que después de que un ángel que tenía miles de capas descendió debajo de la primera capa del cielo, que ve como un sueño una estructura universal, él se vio limitado al comenzar a ser parte del sueño y sus limitaciones de estar atrapado en un cuerpo humano soñado, que era una humana de carne y hueso, asfixiándose en ese universo de 5 sentidos. También se explica que la existencia de estos sueños es una evolución en dirección ascendente. Sin embargo, uno de los mejores ejemplos es este, donde al llegar a un nivel más profundo del ser, la mujer eterna comenzó a ver todo lo que entendía como realidad como un simple velo irreal de tan insignificante, la trascendencia que ella alcanzó en relación a aquello que su ser interpretaba como realidad era tan profunda, que era capaz de generar realidades tan complejas como simples proyecciones de su mente, tal como su realidad era un simple sueño proyectado por una conciencia más profunda. También está este caso donde la materna explica cómo funcionan estos universos más profundos, donde hay muchos niveles más allá del material que son más profundos, y que solo puedes alcanzar extrayéndote de tu percepción limitada. También hay este momento en el que un ser superior saca a Hal Jordan del mundo material ordinario a un nivel más profundo de esta naturaleza material, y este sueño más profundo se representa precisamente como un nivel de existencia superior. La última prueba que mostraré está en este cómic de Superman, donde a él y a Lois se les quitó la identidad más cerca de la unidad de Dios, viendo toda la creación debajo de ellos como un mero sueño, trascendiendo la vida y la muerte. Todo esto concluye en una jerarquía infinita de sueños, con la primera capa, el cielo, soñando el universo como ilusión/ficción en el inconsciente colectivo, convirtiéndolo en una estructura 5D, y esto extendiéndose a los infinitos sueños posteriores más profundos que este, lo que hace la jerarquía de Mattheis infinito dimensional. Mahapralaya, o el mar de Brahma, es la gran disolución de la creación al final de un ciclo de yuga. Pralaya es el inconsciente de Dios, el vacío que precede a todas las cosas existentes y de donde surgió todo, incluso el creador, que de Mattheis considera un aspecto de Dios. Pralaya se conoce como el inconsciente de Dios, y el sueño en el que todas las cosas deben caer inevitablemente. Época tras época, toda la creación nace de Pralaya, y época tras época esta vuelve a la nada. Por ende, es el completo vacío que engloba toda la jerarquía de universos, sueños, cielos y planos de existencia a la nada, siendo así el verdadero vacío de DC Comics. Para entender la naturaleza de la divina presencia, necesitamos examinar el concepto de Brahma. En el hinduismo, Brahma se refiere a la realidad última que subyace a todos los fenómenos. Brahma no tiene forma, pero es el lugar de nacimiento de todas las formas en la realidad visible.
En las historias de DeMatteis, este concepto se menciona varias veces para explicar la esencia de un Dios creador por encima de todo y de todos, que sueña todo el universo y más allá. La divina presencia comparte la naturaleza de Brahma, es el vacío más allá de todos los vacíos, la nada infinita más allá del espacio, el tiempo, la forma y el pensamiento, y más allá de las limitaciones conscientes. Al convertirse en uno con el vacío, el espectro trascendió su visión limitada de sí mismo y rompió las restricciones de la identidad individual, y al hacerlo se dio cuenta de que es un espíritu que se ha conectado con Logos, la divina presencia que contiene y supera todo y todos en la creación. Dios es la sonrisa por detrás de la creación y que existe más allá de Mahapralaya, cuya unidad creó la dualidad de la luz y la oscuridad, donde el caos y el orden estallaron en una explosión de amor que creó toda la existencia y todos los conceptos. Cuando las camadas de identidad son arrancadas de un alma, ésta se embarca en un viaje metafísico cada vez más cerca de la unidad de Dios, y cuando el viaje termina, regresa a la sonrisa de donde todo se originó. Todos los dioses mostrados anteriormente aquí, como la fuente, el overvoid y la presencia, son entidades supremas dentro del alcance de sus cosmologías limitadas, que han demostrado de una forma u otra que no son completamente inmutables. Es decir, pueden verse afectados por otros seres, creencias o estructuras menores contenidas en ellos. Esto no ocurre con la divina presencia, que es un dios totalmente inmutable y por encima de todo que se ha presentado en la historia de DC Comics. Por lo tanto, es el personaje más poderoso del verso, viéndolo como un simple sueño, y por consecuencia tiene un poder que se puede describir matemáticamente en Aleph 1, al trascender la jerarquía de infinitas dimensiones de la cosmología de DeMatteis. A lo largo de los años hubo mucha controversia con respecto a las estadísticas de las entidades cósmicas de DC. Esto se debe a los diversos cambios, errores de continuidad y diferentes interpretaciones escritas por varios autores a lo largo del tiempo, un problema que se vio agravado por las afirmaciones de que todo en DC es canon. El problema con esto es que los escritores a menudo escriben independientemente unos de los otros, agregando nuevos elementos mientras ignoran las obras de los otros escritores. Debido a esto, la cosmología de DC tiene varias contradicciones e inconsistencias que generan dos problemas principales. Primero, se han escalado las estadísticas de poder de varios personajes de DC en base a diferentes iteraciones de la cosmología que no se encajan entre sí, lo que lleva a escalas de poder inconsistentes para los personajes. Por ejemplo, muchas de las entidades cósmicas de DC son catalogadas con un poder exagerado, aun cuando estos personajes nunca han demostrado tal nivel en ninguna de sus historias. A través de la escala en diferentes cosmologías, ellos terminan con una calificación que es incongruente con su verdadero nivel de poder escrito. Segundo, diferentes autores han escrito versiones incompatibles de la cosmología con respecto a los diversos reinos y planos, en términos de cómo se definen y funcionan. Mencionaré algunas de estas incompatibilidades a continuación. En las historias de Morrison, los monitores son pensamientos del Overvoid, mientras que en las historias de Snyder son fragmentos de Mar-Nobu. En las historias de Morrison, el monitor y el antimonitor fueron creados por el Overvoid como el generador de conflicto, mientras que en las historias de Snyder fueron creados por Perpetua. En las historias de Morrison, la esfera de los monitores fue creada por los pensamientos del Overvoid, mientras que en las historias de Snyder fue creada a partir de la estructura actual del multiverso. En las historias de DeMatteis, el vacío más allá de todos los vacíos no tiene nada que ver con el Overvoid, ya que DeMatteis ni siquiera sabe lo que es este último. En las historias de Vértigo, la ciudad de plata separa la creación del vacío, mientras que en las historias de Morrison y Snyder, lo que separa la creación del vacío es el muro de la fuente, tanto que la ciudad de plata en sí misma está en la esfera de los dioses. En las historias de Vértigo, la presencia creó el universo DC, el poder demiúrgico de Miguel creó la primera materia y la voluntad de Lucifer le dio forma a todos los soles, mientras que en las historias de Snyder fue Perpetua quien creó el universo/multiverso DC gracias a las energías de la fuente. A su vez, en las historias de DeMatteis el universo/multiverso no fue creado por ninguna fuerza externa, sino que es solo un sueño de Dios. En las historias de Vértigo, todos los dioses fueron creados a partir del sueño, mientras que en las historias de Snyder fueron creados a partir del inconsciente colectivo de Hécate.
Como pueden ver, existen varias contradicciones entre las diferentes cosmologías escritas en DC, por lo que lo más sensato es analizarlas por separado para que sea posible asignarles una escala propia, sin necesidad de fusionar sus reinos y planos con el de otros cosmos. Así tenemos una cosmología consistente y definida, y en total, los resultados obtenidos en el análisis de cada una son los que están viendo en pantalla. Como nota extra, es interesante notar que Morrison ya ha dejado en claro que el espacio-tiempo de DC está definido por su continuidad principal, y es algo que está en constante cambio y revisión. Para aquellos que defienden el scaling entre diferentes cosmologías, esto por sí solo descarta por completo esa premisa. Dentro de las comunidades de debates, DC Comics siempre ha recibido un tratamiento especial cuando se trata de escalar el tamaño de su cosmología, con la mayoría de usuarios poniéndola en niveles exagerados en base a malas interpretaciones de los cómics y a la mezcla de diferentes cosmologías. En esta sección refutaré la mayoría de dichas sobrevaloraciones, no con fines maliciosos, sino para combatir la inmensa cantidad de desinformación y mitos que se han creado sobre esta industria y esclarecer su verdadero nivel de poder. Separaré la refutación en 4 temas, que son el platonismo, los universos, las dimensiones superiores, y el cómic del no escrito, que la gente usa para escalar a DC. Empecemos con el primer punto, el platonismo. La esfera de los dioses y sus residentes, como los nuevos dioses, son seres platónicos, inmutables, más allá de todas las extensiones de espacio y tiempo, por lo que no están limitados a la dimensionalidad. Ignorando el hecho de que no es posible estar más allá de todas las extensiones de espacio y tiempo, por las razones explicadas en el vídeo de estadísticas de poder, hay varios ejemplos en DC que muestran que los personajes no son realmente platónicos o inmutables, y que están limitados a la dimensionalidad. En el platonismo no se aborda la mutabilidad y la transformación de las ideas deben ser inmutables y eternas, y la mutabilidad de los nuevos dioses se mostró desde el momento en que sus formas en el cuarto mundo son simplemente producto del mundo de los viejos dioses, el cual es un producto de la fuente. El mundo de los nuevos dioses es literalmente el cuarto mundo por ese significado, porque se deriva del primero, segundo y tercer mundo. La tecnología del monitor puede registrar informaciones a través del espacio y el tiempo, y en ella están todos los dioses e incluso los viejos, como los de Asgard, grabados en esa máquina de espacio-tiempo. Esto muestra claramente que los dioses de la esfera de los dioses no están por encima de todas las extensiones de espacio y tiempo, ya que su información puede ser contenida en una variación de espacio-tiempo. Además, la esfera de los dioses puede ser afectada por la Speed Force e hipertiempo, el primero siendo el concepto de velocidad, y el segundo el concepto de tiempo. Si la idea abstracta de dos conceptos de la física, la velocidad y el tiempo, puede afectar a la esfera de los dioses, entonces la misma obviamente no es platónica. También hay casos donde el platonismo de DC ni siquiera alude a algo inmutable. Por ejemplo, en este scan de Lucifer se menciona el platonismo de forma esférica, el cual solo se relaciona con la geometría propuesta por Platón, y no con ideas inmutables. Hablando de Lucifer, él es un ejemplo de que las entidades de DC están limitadas por una variación de tiempo. Lucifer se ve afectado por los basanos, que utilizan posibilidades del futuro. Lilith y Berin pudieron observar el flujo del tiempo, y vieron a Lucifer y Miguel en el futuro. La máquina del tiempo sería este pedazo de tierra, llamado Barrowheim.
Incluso, una de las guías de DC refuta la idea de que los dioses del cuarto mundo son platónicos, pues se dice que Darkseid es un arquetipo muy fuerte contra la manipulación temporal, pero igualmente se ve afectado por el tiempo, pues cuando DC reinicia su continuidad, él resurge casi sin ningún cambio temporal, ojo, casi, no completamente. Esto contradice la base de Platón para las ideas, ya que éstas no pueden ser cambiables en ningún sentido. Indaguemos ahora sobre el hecho de que la esfera de los dioses esté más allá del espacio-tiempo. En estos scans la esfera de los dioses supuestamente está por encima de cualquier noción posible de espacio y tiempo, hasta el punto de ser considerada una dimensión sin nombre ni número. Sin embargo, ella no solo está por debajo de la quinta dimensión, que claramente tiene nombre y número, sino que también tiene otras descripciones que van en contra de esta idea. En Génesis número 2 tenemos la idea de que los reinos de los nuevos dioses no trascienden totalmente el espacio-tiempo, solo trascienden las nociones normales de espacio y tiempo. Por lo tanto, los otros dos scans no serían más que lenguaje florido, ya que van en contra de la base más coherente y lógica sobre la descripción de estos planos. Además, para Grant Morrison, algo más allá del espacio-tiempo no representa realmente instancias fuera de la noción espacial/temporal como un todo. Por ejemplo, en el tema de la quinta dimensión, que es básicamente un orden dimensional superior, ella suplantó las fuerzas del cielo e inhibió la acción del espectro en la protección de la realidad mortal, e incluso un ser del cielo considera que la quinta dimensión es una realidad superior. Hay términos que aparecen en sus historias que indican una especie de trascendencia, pero son solo una forma de hablar para expresar la superioridad de la quinta dimensión sobre los planos inferiores, como por ejemplo que se le llame dimensión transgeométrica. La conclusión más precisa es que no existe una nomenclatura en el plano tridimensional para las cosas que provienen de dimensiones superiores, por lo que las afirmaciones de estar más allá del espacio-tiempo no son tan relevantes como algunos piensan, ya que en el caso de la quinta dimensión solo prueba que la misma es literalmente una estructura 5D, y que sus residentes poseen un poder más allá del infinito contable de la cuarta dimensión. Finalmente, un avatar de la misma fuente afirma que los nuevos dioses son imperfecciones y una forma de creación menor y defectuosa, lo que anula por completo la idea de que ellos son seres platónicos. Cada universo de DC tiene un número infinito de líneas temporales, haciendo de cada universo una estructura multiversal infinita. Hay varias scans que algunas personas usan para afirmar tal cosa, pero todas están equivocadas. Analicemos cada una a detalle. Esta scan está sacada de contexto, ya que los momentos que daban luz a las diferentes variaciones de los personajes no eran más que un bucle temporal donde el tiempo se invertía, haciendo que cada segundo girara sobre sí mismo. En otras palabras, no eran líneas de tiempo reales. Esta scan no menciona que estas infinitas líneas de tiempo están dentro de un universo. Muchos lo interpretan así porque el scan dice que la personaje está en el espacio profundo, pero esto también está mal, porque el espacio profundo era el lugar que la personaje estaba después de viajar por las líneas de tiempo, y no que dicho lugar las almacene o las contenga en primer lugar. En esta scan no se menciona que hay líneas de tiempo en un solo universo. Lo que se dice es que hay infinitas versiones de ese universo en cuestión, ya que cada posibilidad existe en alguna parte, no dentro de un único universo. DC trabaja con la interpretación de los muchos mundos, donde se crean universos por cada acción o decisión, pero esto no significa que las divergencias que crean mundos paralelos estén contenidas en un solo universo. Lo que sucede es que una sola acción en un solo universo basta para dar lugar a otro universo, pero ese universo no estará contenido dentro del universo que lo originó, sino que divergirá, haciendo de cada individuo el centro de su propio universo. Esta scan suena más convincente, pero sigue siendo incorrecta para el tema. La afirmación del universo de mundos paralelos se debe a que, como se dice en la misma scan, en un universo infinito es posible imaginar cualquier cosa, y lo que allí se visualiza es el mundo más allá del propio espejo, en el que los reflejos de los reflejos crean un bucle de tiempo infinito. El contexto de esta scan es muy similar a la primera que les mostré, pues básicamente, los mundos paralelos de este universo son solo visualizaciones creadas debido a un universo espacialmente infinito, no debido a algún fenómeno que de alguna manera haga que dichos mundos paralelos estén en un solo universo. Por último, tenemos esta entrevista donde Didio dice que hay líneas de tiempo en cada tierra/universo. Sin embargo, él nunca especifica que se trata de un número infinito de líneas de tiempo, aún más considerando que ellas están en un sistema finito, que es el número limitado de 52 tierras.
Además de que la idea de que cada universo tenga sus propias líneas de tiempo ni siquiera tiene sentido debido a lo establecido en Multiversity, donde los 52 universos ocupan el mismo espacio físico vibrando en diferentes frecuencias, haciendo que los universos no tengan espacio-tiempos independientes. Por lo tanto, los universos de DC no tienen infinitas líneas de tiempo, ni siquiera finitas. De hecho, la única diferencia entre los universos de DC y los universos de la vida real es que los de DC tienen un tamaño infinito, pero siguen siendo un único espacio-tiempo compartido. DC tiene varias dimensiones por encima de solo 6D. Las dimensiones de DC que se presentaron con un valor superior a 6, son dimensiones no relacionadas con espacios geométricos superiores. Todas las scans acerca de esto no tienen contexto, o son simplemente dimensiones tratadas como planos de existencia, dimensiones de bolsillo, dimensiones de la teoría de cuerdas, o universos paralelos. Obviamente, estas clases de dimensiones no son infinitos mayores, por lo que no aumentan la cosmología a un siguiente conjunto infinito. Mostraré varias de estas scans a continuación junto con la refutación de cada una. 28 dimensiones. El único contexto que tienen es que son dimensiones por las que viaja Metron, lo que hace improbable que se refieran a dimensiones geométricas superiores. Debido a que son dimensiones de locomoción, generalmente se las denominará planos, reinos o universos. Nunca se explicó que estas 28 dimensiones son infinitamente trascendentes entre sí, por lo que no hay razón para pensar que lo son. Innumerables dimensiones. Esta es más fácil de explicar que la anterior, pues las dimensiones son tratadas como universos. El contexto de la conversación es que Metron podría haber ayudado las civilizaciones de los universos que estaban siendo destruidos, pero explica que no lo hizo porque, a pesar de que su silla Mobius puede viajar a través de innumerables dimensiones, su trabajo es solo observar, y no interferir. No hay mucho más que decir al respecto. 9 dimensiones, 24 dimensiones, y 52 dimensiones. Puse estas tres juntas porque caen bajo el mismo concepto. Son universos / planos de existencia con un nombre relacionado con una dimensión, y eso es todo. Por ejemplo, si en la vida real hubiera un universo paralelo al nuestro, y llamáramos a este universo de segunda dimensión, él no sería 2D, al igual que el nuestro no sería 1D. Por cierto, en el scan de las 52 dimensiones se dice que es una dimensión de bolsillo. 6 dimensiones. A pesar de no ser una dimensión con un número mayor a 6, quise ponerla aquí. La sexta dimensión de este cómic es solo un plano de existencia accesible a través de la modificación de partículas subatómicas, reajustadas para acceder al plano tridimensional. No tiene nada que ver con un plano geométrico superior. 8 dimensiones y 14 dimensiones. Esta octava dimensión proviene de los duendes de la quinta dimensión, por ende, no es literalmente 8D, porque su base proviene de algo 5D. La quinta dimensión de DC, como mostré en el análisis de la cosmología, tiene motivos para ser un infinito mayor, pero esta octava dimensión no. La dimensión número 14, por su parte, no tiene contexto, siendo totalmente irrelevante. 11, 12 y 13 dimensiones. El contexto de estas dimensiones sugiere solo universos paralelos de la teoría M, porque como dice el scan, esto forma un multiverso en capas. También se dice que estas 11 dimensiones no son cuantificables, pero esto tampoco sugiere una superioridad transfinita, algo que ni siquiera se aborda en la historia. Otros tipos de dimensiones son literalmente lo mismo explicado, solo dimensiones de bolsillo con algún cambio de las leyes de la física, como la séptima dimensión de DC. Probablemente haya muchas otras dimensiones que caigan en lo mismo ya mencionado, pero con todo eso ya tienen una idea de cómo diferenciar una dimensión realmente superior de una aleatoria. Para enfatizar esto, podemos pasar a este scan donde Mixie alcanza la 10ª dimensión, y dado que ese poder es superior a su poder normal como duende de quinta dimensión, entonces la gente podría pensar que es literalmente 10D. Esto está mal, ya que la 10ª dimensión en DC se alcanza cuando se potencian las emociones del ser, y esto no tiene relación con la geometría, sino con la imaginación, que es la quinta dimensión en sí, razón de por qué Mixie la alcanzó. Supergirl pudo robar este poder 10D y enfrentar a Mixie cuando él perdió ese poder, algo contradictorio con una inaccesibilidad dimensional.
Lo mismo ocurre con Ultimator, gobernante de la 10ª dimensión, que ni siquiera es un ser real. Ultimator es de una historia que Mixie inventó y le contó a Superman, tanto que después de eso él regresa a la verdadera 5ª dimensión, que nunca fue consumida por Ultimator. Ahora, es momento de refutar las dimensiones que mayormente convencen a las personas de que DC supera la escala 5D y 6D, debido a sus contextos no tan complejos. El multiverso es 11D, gracias a la teoría de cuerdas. Grant Morrison afirma que usa la teoría de cuerdas, pero no como un espacio geométrico superior, él la usa porque el mapa del multiverso está formado por planas de vibración. Todos sabemos que la teoría de cuerdas no aborda dimensiones geométricas superiores, y en DC esta solo se utiliza para explicar cómo los planos del multiverso vibran entre instrumentos / cuerdas en la superestructura dimensional, siendo el sangrado el bulk dimensional superior que las abarca. Si DC utiliza menciones de dimensionalidad superior para el sangrado, es porque efectivamente están enfatizando que es un espacio de dimensión superior de acuerdo a la cosmología de Branas, pero eso no implica que sea 11D. Incluso, si siguiéramos esta lógica al pie de la letra, entonces tendríamos que aceptar que el multiverso está compuesto por 11 planos / dimensiones según la teoría M, lo cual no es cierto ya que el mapa del lado izquierdo en realidad muestra 16 planos y no 11. En resumen, el concepto de la teoría M solo se usa para describir el multiverso que vibra a través de cada capa hasta llegar al sangrado, el hiperespacio de este multiverso de cuerdas. DC tiene infinitas dimensiones superiores. El argumento más conocido de esto proviene del cómic del Arflice. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es que las dimensiones de este cómic se refieren a universos paralelos, no a dimensiones espaciales superiores, y esto se menciona varias veces. Sena dice que en el nexo cósmico termina una dimensión y nace otra, obviamente siendo esta un universo, ya que su habilidad es ver el pasado, presente y futuro del cosmos. Incluso se puede acceder a estas dimensiones a través de portales de un universo a otro, lo que demuestra que dimensión y universo son términos intercambiables. Muchas personas incluso tratan de desacreditar esto, insistiendo en que las dimensiones son superiores solo porque el autor del cómic lo dijo en Twitter, lo cual es una falacia ya que el contexto del cómic es claramente dimensiones de universos paralelos. Y en este tuit no se especifica por cuánto cada dimensión supera a la otra, que en este caso debería ser por una diferencia inaccesible. DeMatteis también dice que las dimensiones se mezclan hacia arriba y hacia abajo, algo ilógico ya que las dimensiones superiores e inferiores no se pueden mezclar, dejando solo la alternativa de ser universos. Otros incluso utilizan como argumento que existen innumerables dimensiones, y que el autor afirmó que ellas eran dimensiones superiores. Este argumento es incluso peor que el anterior, debido a la gran cantidad de factores ignorados. Por ejemplo, el mismo autor ya ha explicado que innumerable no es lo mismo que infinito. Pero incluso considerando otros tweets del escritor Paul Jenkins de que DC tiene infinitas dimensiones superiores, e incluso en un solo universo de ella, tales declaraciones no sirven por las siguientes razones. 1. Paul Jenkins no sabe cómo funcionan las dimensiones superiores. La razón detrás de esto comienza con este tweet donde se le pregunta si los universos de Marvel tienen infinitas dimensiones espaciales y temporales superiores, y él responde que sí, como el nuestro. Él afirma indirectamente que nuestro universo es infinito dimensional, lo cual no tiene sentido. 2. En el tuit donde dice que cada universo de DC tiene infinitas dimensiones, él pone un enlace que aborda las dimensiones de la teoría de cuerdas, que son compactadas y menores que los átomos, descartando la idea de referirse a dimensiones espaciales. 3. Sus comentarios se dejan de lado con el nuevo canon de DC, y él mismo confirma que escribe infinitas dimensiones como infinitos universos. Y 4. Él no sabe cómo trabaja DC con las dimensiones, ni sabe cómo distinguir las dimensiones superiores de los universos paralelos. Por lo tanto, su palabra no es confiable, y por consecuencia estas innumerables dimensiones también son inútiles aquí. Otra evidencia que usan para demostrar que DC es infinito dimensional, viene de esta scan de Lucifer 75, que dice que todas las cosas están apiladas sobre sí mismas en sus ejes que se repiten infinitamente, algo al que las personas interpretan como un número infinito de dimensiones espaciales. Al igual que con los demás, esto también tiene un contexto que a menudo se ignora. En esa scan se dice que los seres que están fuera del espacio y el tiempo deben tener una voluntad lo suficientemente grande como para poder reflexionar sobre sí mismos infinitamente. Esto es metafórico, y solo habla del vacío, sin abordar nada sobre las dimensiones concretas.
Esto es bastante obvio porque la propia Scan dice que el vacío no tiene espacio-tiempo, todo es cuestión de percepción, por eso se dice que todas las cosas están apiladas sobre ellas mismas infinitamente. Para que Lucifer llegara al vacío, necesitaba la carta de pasaje que Dios le dio, y después de que él sale de la creación, viene esta parte de la reflexión. Siendo más preciso, la Scan no prueba que hay infinitas dimensiones, sino que todo es un eje que se repite infinitamente. Sería como si nuestro universo se borrara y se convirtiera en un vacío, sin espacio ni tiempo, por ende, quien pudiera interactuar en él dependería únicamente de su percepción, la cual consistiría en una repetición infinita, pues no hay forma de medir el tiempo y el espacio en un lugar que no posee estos elementos. Una supuesta evidencia de que la precrisis tiene infinitas dimensiones superiores es esta Scan, donde se menciona la existencia de infinitas dimensiones, consistentes de mundos más allá de mundos sucesivamente, a lo que algunas personas interpretan como infinitas dimensiones que trascienden una tras otra. Esto es incorrecto, ya que estas dimensiones son tratadas como mundos, es decir, universos paralelos. El hecho de que se diga que existen mundos más allá de mundos no significa que estas dimensiones se trasciendan entre sí de modo que sean infinitos superiores, simplemente significa que están más allá del alcance de la otra. Por ejemplo, un universo paralelo al nuestro estaría fuera de nuestro alcance, pero eso no significa que sería 5D, al igual que nuestro universo no sería 5D por estar más allá de él. De hecho, sin perder más tiempo, el propio contexto del cómic muestra que estas dimensiones son simplemente mundos paralelos a los que viajaba Kulak, tanto que se dice que estos mundos son cosmos, y se pueden acceder a través de portales, siendo simplemente universos. Otro argumento es la creencia de que el metaverso cumple con los requisitos para un multiverso de tipo 3, es decir, infinito dimensional, como tener infinitos universos generados por cada momento cuántico gracias al fenómeno de observación de la caja de Schrödinger, algo similar a esta Scan del microverso. Ambas están equivocadas, pues un multiverso de tipo 3 no se alcanza simplemente con esto, sino que también necesita de funciones de onda colapsadas en todos los infinitos universos para generar el espacio vectorial de infinitas dimensiones, también conocido como espacio de Hilbert, pues sin esto es solo un multiverso infinito. En particular, la Scan más interesante sobre DC, poseer un multiverso de tipo 3 es esta, proveniente de la edición número 10 del cómic de Lois Lane, donde se menciona que DC sigue la mecánica cuántica y tiene el colapso de los campos de onda. El problema con esto es que el colapso de los campos de onda no tiene nada que ver con el colapso de las funciones de onda, ya que es un evento físico y no un cambio de probabilidades, por lo que tampoco sirve de algo. También tenemos esta Scan donde se menciona la propia interpretación de Max Tegmark de la paradoja de Schrödinger, algo que parece demostrar que DC sigue el multiverso tipo 3 propuesto por él. Sin embargo, la Scan en sí solo aborda el experimento del suicidio cuántico, que tiene un 50% de posibilidades de que se produzca un colapso de funciones de onda, y un 50% de posibilidades de que no ocurra. Por lo que, aparte de no ser una evidencia concreta, es incluso vacía y poco contextualizada, pues el personaje que mencionó la interpretación de Tegmark, Damian, la mencionó en un proyecto escolar dentro del contexto de la escena. Continuando, hay un cómic que menciona la existencia de números transfinitos. No es necesario dar explicaciones extremadamente detalladas de por qué es ridículo utilizar esto como una supuesta prueba de infinitas dimensiones superiores, ya que, obviamente, los números no representan dimensionalidad o poder destructivo, solo si los elementos contenidos en ellos están relacionados con tales cosas. En este caso, lo correcto debería ser un número transfinito de elementos llamados dimensiones geométricas superiores, que no lo es. Finalmente, la última prueba a refutar sobre infinitas dimensiones superiores es esta, donde se menciona la teoría de los conjuntos de Georg-Cantor, algo que supuestamente probaría que DC tiene una jerarquía de infinitos, es decir, números Aleph. Hay dos problemas con esto, que es la autoría y la escala. Empezando por la autoría, el cómic del que procede esta afirmación no es propiedad intelectual de DC. La afirmación es del volumen 4 del cómic League of Extraordinary Gentlemen, que no es propiedad de DC Comics. Como se puede ver en pantalla, DC Comics solo posee el sello del primer y segundo volumen del cómic, pero el tercero y cuarto fueron publicados por Top Shelf Productions y Knockout Comics, por lo que DC no tiene la autoría de estos dos volúmenes, lo que descarta absolutamente la citación de ser utilizada para la cosmología de DC. En cuanto a la escala, incluso si fuera propiedad de DC, es irrelevante, ya que la Scan en sí misma no prueba nada sobre infinitas dimensiones.
Lo que se aborda en ella es que hay más de un infinito, y esto se demuestra a partir de la teoría de los conjuntos donde el infinito puede ser divisible en números enteros y números adyacentes. Esto no tiene nada que ver con una dimensionalidad superior, sino con la cardinalidad de un conjunto contablemente infinito, Aleph nulo. Si fuera un conjunto infinito contable de dimensiones superiores, estaría bien, pero no lo es. Esto es lo mismo con el argumento anterior sobre los números transfinitos, ya que lo que importa es solo el elemento contenido en ellos al escalar el tamaño de algo. Yendo más allá, la SCAN también menciona la paradoja del Hotel de Hilbert, que se adapta a un proceso en el que un número infinito de habitaciones puede alojar a un número infinito de personas, y este proceso se puede repetir infinitamente. Todo el proceso es contablemente infinito, por lo que si la primera habitación es 3D, ninguna de las otras será 4D o más, ya que no tienen una escala incontable infinita, que es una dimensionalidad superior. Con todo lo dicho, ya pueden tener en cuenta que DC sin la cosmología de Matthies no es infinito dimensional. Ahora, procedamos con la refutación hablando de otros valores de dimensionalidad finita. DC tiene el multiverso Willström, que posee 196.833 dimensiones superiores. Para decirlo sin rodeos, las dimensiones del multiverso Willström son solo universos paralelos. El contraargumento que algunas personas usan para lo que acabo de decir es que tal multiverso crea nuevos universos en la misma cantidad por cada átomo que existe en el planeta, que es mucho más que 196.833 universos. Esto es refutado por la SCAN anterior y posterior a esta, donde se dice que el cerebro cuántico realiza cálculos hasta el punto de que cada universo desaparece uno por uno mientras se crea un nuevo universo, haciendo así que la respuesta se vuelva real, correspondiendo a los 196.000 universos. Sin mencionar que hay otra confirmación directa de que tales dimensiones son solo universos, contenidos dentro del sangrado. El Superman cuántico pudo presenciar una curvatura 8D, tratada como dimensionalmente superior, que ve el universo como algo plano, haciendo una comparación entre el continuo bidimensional y tridimensional a través de un cómic. Esta será la última SCAN sobre dimensionalidad por encima de 6D que refutaré. Si bien este 8D parece ser cierto, hay un contexto adicional detrás que hace que no sea así. En la SCAN se aborda la perspectiva dimensional superior de Adam, y esta perspectiva solo se refiere a cómo Adam ve a nuestro mundo desde su perspectiva no lineal de tiempo. No es que realmente haya un plano geométrico 8D, sino que él pudo presenciar un plano de propiedades simétricas en el tiempo gracias a sus sentidos cuánticos. De hecho, el contexto del cómic es este, el tiempo siendo visto de forma invertida por el Capitán Adam, debido a sus sentidos cuánticos capaces de captar una curvatura de Mobius, que corresponde precisamente a 8 puntos y 8 planos, no a 8 dimensiones superiores, porque en este caso estamos trabajando con una curvatura de Mobius, que puede doblarse en un espacio topológico tridimensional. No es que este plano 8D trascienda el universo viéndolo como algo plano, sino que la perspectiva no lineal de tiempo de Adam da esa impresión, al saltar directamente a través del tiempo hasta su conclusión, que él compara como saltarse las páginas de un cómic, que es el continuo bidimensional en esta comparación. Habiendo dicho todo eso, entonces, ¿cuál es la dimensionalidad del multiverso de DC? Bueno, la respuesta a eso es muy simple y se ha dado en varios cómics. El multiverso de DC es 4D, estando compuesto por 4 dimensiones según Mixi, y estas 4 dimensiones son las que ya conocemos: altura, largura, profundidad y tiempo. Dado que la quinta dimensión abarca y trasciende este multiverso, la misma es una estructura 5D. Si creen que esto acaba aquí, se equivocan, porque todavía me quedan algunas cosas por aclarar. La quinta y sexta dimensión de DC no son iguales a espacios geométricos superiores, por lo que no pueden limitarse a ser solo 5D y 6D. Durante la mayoría de las historias de DC, la quinta dimensión se representa como una dimensión geométrica. La quinta dimensión es una estructura matemática superior, comúnmente conocida como una dimensión superior. Esto es absurdamente claro en este panel, donde los seres tridimensionales se ven como dibujos sin profundidad dentro de la quinta dimensión. Mixi trata la realidad de 4 dimensiones como si fuera una ilusión desde su perspectiva superior. La descripción básica de la quinta dimensión siempre ha sido algo que va más allá del tiempo, la cuarta dimensión. También se dice que es una dimensión fractal, lo que significa que tiene propiedades geométricas.
De hecho, en las primeras apariciones de Nixie, la quinta dimensión ya estaba establecida como un plano de propiedades geométricas, definiéndose como algo que tiene ejes de altura, ancho, profundidad, y algunos más. Por supuesto, el hecho de que se haga referencia a la quinta dimensión como la imaginación no cambia el hecho de que su manifestación física es literalmente una estructura de 5 dimensiones, de una infinidad mayor que la cuarta dimensión. Ahora, usando la cosmología de Snyder, tenemos estos supuestos mensajes donde él dice que la quinta y sexta dimensión no son correlativas a la física que conocemos, como capas superiores. Con eso en mente, debemos considerar que la quinta y sexta dimensión están por encima de 5D/6D, o por debajo de 5D/6D, después de todo, si no son literalmente 5D o 6D, entonces deben estar por encima o por debajo de ese nivel, ya que lo que les da esa dimensionalidad es en realidad algo supuestamente no relacionado con la física. Bien, como mostré anteriormente, las dimensiones superiores de DS por encima de 6D no son válidas, y como resultado, la quinta y sexta dimensión están por debajo de 5D, porque en la cosmología de Snyder se escribieron como planos de existencia, en lugar de dimensiones literales. Esto solo bajaría aún más a DC, porque lo único que hace que la quinta dimensión sea 5D es el hecho de que es literalmente una estructura de infinito superior a la cuarta dimensión. Sin embargo, siguiendo a lo presentado en el análisis de la cosmología, no hay razones válidas para creer que las dos no son estructuras 5D y 6D, de infinito mayor que la cuarta dimensión. Hay suficiente información para establecer que la quinta y sexta dimensión son capas de existencia completamente superiores a las 4 anteriores, comenzando por la guía de DC, que menciona que ellas funcionan como dimensiones de espacios superiores, diciendo que existen 6 dimensiones de existencia, y utilizando el ejemplo de Mixie visitando la tercera dimensión, habitada por héroes como Superman, desde su realidad superior. Se menciona que incluso los seres recién nacidos de la quinta dimensión son capaces de manipular la fábrica del espacio-tiempo, que se define como la totalidad del mapa del multiverso hasta el límite en el muro de la fuente, de tal manera que ven todo lo que está envuelto por las dimensiones inferiores como mera ficción. Prueba de ello es el capítulo anual de Batman/Superman, donde Mixie y Batmite manipulan toda la estructura del multiverso desde la quinta dimensión y la recrean una y otra vez como si fuera una obra de ficción desde una perspectiva dimensional superior. Por cierto, es bueno aclarar que cuando Snyder afirma que la sexta dimensión no es una dimensión espacial como las que conocemos, se está refiriendo a que no es como las dimensiones de la teoría de cuerdas que implementa Morrison. La sexta dimensión es una cámara de control para el multiverso, pero eso no niega el hecho de que está 2 grados de infinito por encima de la cuarta dimensión. A diferencia de la quinta y sexta dimensión, tenemos evidencia directa de que los planos debajo de ambas son de hecho 4D como lo es el multiverso. Para apoyar esta idea, tendré que desmentir el poder de una entidad cósmica bastante conocida de DC, el robot de pensamientos, Superman Armadura Cósmica. Mostraré que es solo un personaje 4D, y que la esfera de los monitores también es solo 4D. En Crisis Final, para comprender el sangrado de los 52 universos, Superman necesitaba actualizar su visión a una visión 4D, y al hacerlo, pudo comprender el espacio entre los universos del sangrado. La visión 4D de Superman no es actualizada por Silo Bala, sino por el propio robot de pensamientos, pues cuando él llega a la esfera de los monitores, todavía está con los ojos de visión 4D, caracterizados por un ojo verde y otro rojo. Además, en la edición física del cómic, se dice que la visión 4D es de lo que está hecha la visión de la armadura cósmica, la visión del propio Overboy. En el cómic se dice varias veces que Mandrake era una amenaza para los 52 universos del planetario, porque tiene el control sobre el sangrado que contiene a las 52 realidades. Mandrake atacó a Superman precisamente con la energía del sangrado, que se describe como el calor de billones de soles, y la sangre de 52 universos, lo que demuestra que los dos son solo personajes con un poder multiversal a pequeña escala. En resumen, la historia muestra que el sangrado contiene a los 52 universos del multiverso y se describe como 4D, así como la visión 4D necesaria para comprender el espacio entre estas realidades todavía está activada en la esfera de los monitores, además de que un ataque que canaliza esta energía pudo dañar a la armadura cósmica. Esto nos dice que el sangrado como el espacio entre los universos es solo 4D y que todo lo que está por debajo de él y de la esfera de los monitores también es solo 4D. Además, la armadura cósmica no es más que la mitad de Dax-Nadu, que fue contaminado por el multiverso, lo que nuevamente demuestra que es una entidad 4D.
De hecho, la propia mente monitora, que envió al científico Dax Nobu a investigar la falla, necesitaba crear un concepto para contener y estudiar el multiverso, y ese concepto es el planetario de mundos. Todo esto prueba que esos personajes están limitados a la escala de 52 universos que comparten el mismo espacio-tiempo, y la edición física prueba que el Overvoid en Crisis Final es 4D. Antes que nada, voy a aclarar algo importante. Como el Overvoid es solo 4D, cuando es equivalente a la fuente, la cual trasciende la quinta dimensión. Para responder a esto, debemos tener en cuenta una distinción entre el Overvoid y la mente monitora. El Overvoid en su descripción literal es el vacío blanco que sirve de fondo a toda la creación, siendo equivalente a la fuente, que es 6D al estar por encima de la sexta dimensión y trascender a la quinta. Sin embargo, la mente monitora no es más que la conciencia del Overvoid vagando por el vacío, y ella específicamente es 4D, tanto que necesitó crear el planetario de mundos para estudiar la falla / multiverso dentro de ella. La razón por la que el robot de pensamientos es 4D, se debe al hecho de que él es parte de una sonda enviada por la mente monitora. La grandeza del Overvoid en sí es tal, que solo con el poder del Veloverse y otros medios es posible acceder a él, ya que dicho poder hace que el usuario sea capaz de trascender absolutamente la existencia. Volviendo a la esfera de los monitores, muchos dirían que la misma sobrepasa la escala 4D simplemente porque se dice que es una dimensión superior, sin embargo, esto solo significa que es literalmente 4D, porque la dimensionalidad superior de la esfera de los monitores es relativa a personajes como el Capitán Adam, Superman, Ultraman, etc., que son todos seres 3D. De ahí viene el nivel 4D del sangrado, que es contenido por los monitores. Si ustedes todavía tienen dudas, daré otros ejemplos de por qué DC no puede estar por encima de la escala 5D y 6D, sin la cosmología de DeMatteis. El muro de la fuente está debajo del sangrado, que es 5D, tanto que el mayor problema del multiverso es que el sangrado entrara en su forma natural y se derramara por el multiverso. Las manifestaciones de la mano vacía, una de las entidades cósmicas más fuertes de DC, se mencionan como entidades 5D. La caída de Darkseid en su verdadera forma dañó el planetario de mundos, pero no lo destruyó por completo. Si los residentes de la esfera de los dioses fueran entidades 5D o superiores, Darkseid habría borrado el planetario, lo que no sucedió, cosa que nuevamente muestra que las capas del mapa son solo 4D como ya vimos en la explicación de Mixi. Cierta vez Metron llevó a un humano al muro de la fuente, y dijo que su mente 3D no podía entender el espacio 6D por el que viajaban, algo que también está de acuerdo con el hecho de que DC no tiene dimensiones superiores por encima de 6D, ya que el muro de la fuente tiene exactamente esta dimensionalidad. Cabe señalar que este cómic fue escrito por John Byrne, y solo escala con la cosmología de Snyder, y no con la de Morrison, porque como mostré antes, la quinta dimensión de Morrison abarca el muro de la fuente, mientras que la de Snyder está por debajo de esta. El cómic del no escrito, Unuraiten, es parte de DC, por lo que la cosmología de la misma es infinito-dimensional. En Unraiten, efectivamente, hay una cosmología de infinitas dimensiones, ya que existe una jerarquía infinita de historias sin techo ni fondo, que tratan cada capa como ficción, y esas capas son dimensiones formadas por hiperespacios. Sin embargo, la cosmología del no escrito nunca fue parte de DC. El no escrito es una propiedad / contenido totalmente ajeno con sus propios derechos de autor. La gente argumenta que DC tiene personajes publicados por Vértigo como canon, por lo que con el no escrito debería de ser lo mismo, pero eso está mal. DC, a diferencia de Unraten, posee los derechos de todos los personajes de Sandman. Lo máximo que pueden hacer es crossovers, o vender los cómics de Unraten, pero eso sería algo de la compañía de DC Comics.
No es lo mismo DC como empresa que DC como verso ficticio. Incluso si la cosmología del no escrito hiciera parte de DC, ella es incompatible con la misma por todo lo que se ha mostrado antes, por lo que lo más sensato sería decir que ningún personaje o estructura de DC escale de ella, sino que el no escrito escale por encima de DC. Pongamos un ejemplo, si la primera capa de la jerarquía de historias existe dentro de las tierras de DC, como en este crossover con fábulas, entonces la primera capa sería 4D, la segunda 5D, la tercera 6D, y la cuarta capa en adelante ya sería superior a la cosmología de DC. Por lo que DC no escala de la jerarquía de historias. Como bonus, refutaré algo aparte para cerrar este vídeo. DC sigue la teoría de la orden implicada, que contiene todos los conjuntos y la totalidad de las matemáticas. Este es sin dudas el argumento más absurdo a ser desmentido. Si bien es cierto que DC ha mencionado en ocasiones la teoría de la orden implicada, la misma no tiene absolutamente nada que ver con las matemáticas y mucho menos contiene a las mismas, algo que tampoco tiene sentido tratándose de personajes ficticios. Todo lo que dice esta teoría es que existe una realidad fundamental, la implícita, que no estamos experimentando directamente, y esa es la razón por la cual la física no puede explicar ciertos fenómenos, de ahí el nombre de orden implicada y orden explicada. La única base para afirmar que tal teoría contiene las matemáticas es el libro, Totalidad y el orden implicado de David Bohm, donde se dice que la teoría está asociada con el axioma de la totalidad, del cual todos los conjuntos matemáticos surgen de su dinámica. Esto es erróneo porque el axioma de la totalidad simplemente asume que hay una inmersión del universo B en sí mismo, y por eso se hace un paralelo con la teoría de Bohm, ya que el orden implicado contiene todo el orden explicado. Además, incluso si no fuera así, el hecho de que esta teoría se mencione en DC no significa que la misma esté utilizando su interpretación más alta y descabellada, que es el supuestamente contener todas las matemáticas. Afirmaciones vacías como ir más allá de las matemáticas no tienen sentido en una obra de ficción, porque la ficción se limita necesariamente a las matemáticas, así como todo lo que no es Dios en sí mismo. Para cerrar con esto, en el mismo libro se menciona que la teoría de Bohm trabaja con la idea de dimensiones superiores donde nuestro mundo tridimensional es una proyección de una realidad de 6 dimensiones, y esa realidad superior es lo que Bohm dice ser el orden implicado, mientras que el mundo tridimensional es el orden explicado. Esto es consistente con DC, ya que ésta hace uso de términos como dimensión superior dentro del contexto de la teoría del orden, ella utiliza dimensiones que trascienden el espacio tridimensional. Es decir, esta teoría no prueba que DC contenga a las matemáticas, solo prueba que es 6D y nada más, apoyando toda la idea presentada en este vídeo. El muro de la fuente siendo descrito como 6D, y esta teoría que supuestamente sube el nivel de DC, cuando solo corrobora el hecho de que es 6D, son lo que cierran definitivamente este video.